Hoy vamos a unir a dos personas que realmente tienen una vida apasionante, que tienen ese privilegio porque se lo trabajan día a día de hacer aquello que les gusta y que es además fundamental para nuestras vidas. Por un lado, les hablaría del espíritu, de las pasiones, de esos recuerdos que tenemos de algunos momentos especiales que se llegan y nos ayuda a ello, y de qué manera la música. Y la investigación para que nuestra expectativa de vida, nuestra esperanza, eso que llaman algunos, ¿no? Yo creo que suena un poco cursi, pero ya lo tenemos como muy interiorizado, que es la calidad de vida, pues vaya adelante, y eso es fruto de muchos años de investigación y de mucha profesionalidad. Pues con estos argumentos arrancamos el programa de hoy. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. La pérdida de atractivo es... Sí, señor, que dice la pérdida de atractivo. Creo que quería anunciar Enervital Capilar, que es otro producto precisamente de Mundo Natural, un producto estupendo. Les recuerdo que Mundo Natural tiene establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante, y que sus productos los pueden encontrar en parafarmacias y en centros especializados. Y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden llamar al 91 446 0000, 91 446 0000. Y vamos a poner nombre y apellido a los protagonistas de nuestro programa de hoy. En primer lugar, damos la bienvenida a Cecilia Rodrigo, que fue pues una asidua. Contábamos con ella todas las semanas cuando hacíamos programa en la radio. Ya nos ha venido a visitar a la tele en distintos espacios, en distintos programas, y queremos pues que sea también una asidua de todas las historias del mundo. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, María José, y todo lo que dices es verdad, pero quiero añadir mi satisfacción de estar aquí de nuevo contigo y con un nuevo invitado que no conocía. Encantada de conocerte. Gracias, Cecilia. Pues él también, como tú, pasa que algún día le hemos logrado rescatar de la investigación que realiza y que además comparte con nosotros desde hace ya muchos años. Es Gonzalo Radón. Gonzalo, bienvenido. Hola, muchas gracias, María José. Estoy La encantado. verdad, Gonzalo, bueno, eres profesor titular de farmacología de la Universidad CEU San Pablo. Tienes una conexión muy importante también y has estado viviendo muchos años en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque para investigar hay que salir de nuestras fronteras o fue para añadir experiencia a tu currículum? ¿Qué es lo que motivó que durante unos años no vivieras en España? Pues hay un poco de las dos cosas, porque es cierto que para conseguir luego establecerte como con tu línea propia de investigación después de hacer el doctorado, yo creo que es absolutamente necesario hacer una estancia postdoctoral y preferiblemente fuera, pero no porque aquello sea mejor ni peor, u otros países europeos comparado con Estados Unidos, sino por aprender otra forma de enfrentarte a los problemas, otra forma de tecnología, y al fin y al cabo eso redunda en que luego cuando intentas hallar la respuesta a una hipótesis biológica, pues tienes dos métodos para llegar a ella en los que te has entrenado, ¿no? En España haciendo la tesis y en Estados Unidos haciendo la estancia postdoctoral. Pues con Cecilia hablaremos de la Fundación Joaquín Rodrigo y contigo nada más y nada menos que de la depresión. Sí. Así que vamos a ello, pero antes en el programa pues nos gusta recibir a Santiago Alonso. Santiago es autor teatral, es poeta, es escritor y comenzamos con él recitando pues una poesía. Tiene además, porque da clases y tiene un montón de alumnos. Yo sé que sobre todo las alumnas son especialmente seguidoras de él, hasta tal punto que me estoy pensando poner la poesía suya en otro momento del programa, porque me da miedo que escuchen nada más el principio hasta que salga Santiago y luego cambien. Así que, bueno, vamos con Santiago. Recuerdo. El corazón se encoge como un cachorro golpeado por el frío. El silencio invade la música del vacío y de nuevo el recuerdo regresa a mi retina, burlón y oportunista, cuando más te necesito. La distancia y el tiempo jamás lo han conseguido, y mira que juré olvidarte aquel abril perdido. Hoy de nuevo, tal vez será el invierno,
has surgido de mis miedos escondido, asomando tu latir en mi suspiro y dejando este aroma de pecado que impregna de tu olor mi verso dolorido. Vete ya por siempre y no regreses, luciérnaga, mirada, flor de espinas, vete ya por siempre fugitiva y déjame vivir de nuevas ilusiones, otra vida. Les invitamos a probar la verdadera comida asturiana en Madrid, por eso les recomendamos que asistan al restaurante Ferreiro. Está en la calle Aviador Zorita en el número 32 y el número de teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Ahí podrán disfrutar de los típicos platos asturianos como son las fabadas, como son las verdinas y por supuesto también un pisín. Les recordamos el teléfono 91 553 93 42. Gracias, Teresa, que es la embajadora de la cocina asturiana en Madrid con Restaurante Ferreiro. Bueno, pues vamos a conocer un poco más ahora sobre la Fundación Joaquín Rodrigo, hablando con Cecilia, con su hija, y por supuesto invitamos a Gonzalo, que sé que eres también buen amante de la música, que puedes intervenir y participar cuando lo desees. Cecilia, ¿cuándo se crea la Fundación Joaquín Rodrigo? El año que murió mi padre, que fue en el 1999, con lo cual eso significa que vamos a entrar en el año en que se conmemora el 20 aniversario de su muerte, lo cual significa que ahí pues es un trampolín para que nuestra fundación pues sea muy activa en la difusión de la efemérides y sobre todo en dar cada día más y más a conocer la vida del matrimonio, no solamente del compositor, y es un poco donde se va a incidir con este motivo de la próxima conmemoración. Es una duda que siempre me asalta, porque es verdad que nombro la Fundación Joaquín Rodrigo, pero Victoria Camí, tu madre, tuvo un papel muy importante, hasta tal punto que ella iba guardando una serie de documentos que, bueno, luego habéis puesto en orden, pero ha servido de arranque. Siempre haces esa referencia porque no solamente es el maestro, nada más y nada menos, ¿no? Pero... No, es importante porque todos aquellos que conocen un poco la música, la vida y un poco nuestro ambiente saben que Joaquín Rodrigo pues no hubiera llegado donde llegó si no hubiera sido por su esposa. Y luego además su esposa era una mujer muy adelantada a su tiempo y lo que hoy va empezando a aparecer, que es muy normal, digamos que en la primera, no en mitad, todavía peor, en el primer cuarto del siglo XX, pues la mujer prácticamente no contaba nada y ella fue su guía y su apoyo y sobre todo quien más le animó a la lucha y a seguir yo creo que es fundamental en su vida. Y con unos estudios y con una preparación también muy poco usual para aquella época, porque hablaba 4 idiomas perfectamente, era pianista excelente y no sigo mucho más, poetisa, escritora. Sí, lo puedes y lo debes decir, porque claro, el papel es verdad que fue apoyo de tu padre, pero digamos como que eso es algo tradicional de la mujer, pero estamos hablando de una señora con una formación, con un conocimiento exquisito. Sí, lo cual no quiere decir que no eran unas relaciones públicas fantásticas, porque él era un hombre muy comunicador y muy simpático, pero la que organizaba las cenas, las reuniones y donde había que ir y venir, a qué tecla tocar, era ella. ¿Y cuál es la actividad de la Fundación? La actividad es muy variada, porque tenemos en primer lugar la salvaguardia del archivo, que se va enriqueciendo, no digo de día en día, pero de minuto en minuto, porque cada vez van llegando pues, más documentos. Y después luego contribuir a un mejor conocimiento de su vida y, como digo, incidiendo en la figura de Victoria, apoyando todo tipo de actos, de proyectos, de... En fin, este año ya, vamos, entre el año pasado y este año, bueno, hace más 3 o 4 años, ya empezaron a hacerse obras de teatro, mini pequeños musicales. Este año se ha hecho un nuevo musical en Madrid con el nombre de Victoria. Luego quiere decir que la gente se está empezando a dar cuenta, a
a darse cuenta realmente, como digo, de que ahí hay un valor que viene muy bien como trampolín en beneficio de todos, porque el que lo hace, pues tiene una enorme satisfacción de descubrir una serie de cosas que merecen la pena. En la página web de la Fundación encontramos pues muchos y variados libros, discos, en fin, un montón de elementos que sirven para regalo y para deleite personal también. Hay un libro estupendo sobre la biografía de la vida de tus padres, que se sigue capítulo a capítulo y es realmente apasionante, porque pasaron muchas dificultades. Estamos hablando, ellos se conocen en París, pero por medio pues hay guerras y más guerras, penurias económicas, viniendo los dos de unas familias y artísticas, no digamos, eso seguimos igual, más o menos. Y yo recuerdo, o creo recordar, porque a lo mejor también lo he fabulado un poco, una de las historias que se recogen de ese amor y ese cariño que se tuvieron siempre tus padres, porque realmente tuvieron unas pruebas muy grandes. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, el maestro Rodrigo era ciego, no nació ciego, pero a los poquitos años, a los 4 o 5 años o algo así, a los 3 años, pues ya no vio, ¿no? Entonces estamos, una persona que ha llegado a lo más alto teniendo unas cortapisas muy duras, y estaban, no me acuerdo la localidad, en un parque, y tu madre iba a comer un bocadillo y se acercó por allí una ardilla que quería el bocadillo, y tu padre avisó a tu madre que le iban a quitar el bocadillo, la ardilla. Claro, ¿cómo lo puede esto percibir una persona invidente, no? Pues pudo, y se abalanzó sobre la ardilla y le quitó el bocadillo. Claro, pero es lo que puede el hambre. Sí, y también, porque dicen, claro, desarrollas especialmente el oído, no sé qué, bueno, sí, pero no. Él tiene una sensibilidad especial que se ve en su numerosísima obra. Cecilia Gonzalo en la radio hacía, porque hicimos la historia fue que yo le dije, vamos a contar la historia de tus padres porque es un ejemplo para muchas personas que tengan dificultades y que vean cómo se sale adelante y cómo además se llega a lo más alto, pero hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar. Pero claro, terminamos la obra y digo, Cecilia, ¿ahora qué vamos a hacer? Cecilia, cada jueves que entraba en el programa, si era el cumpleaños de alguien, tenía una obra que era adecuada para cumpleaños, si era para nacimiento, si era Navidad, era para Navidad. Y claro, es que no es el concierto de Aranjuez, es que el maestro compuso una obra vastísima, extensísima, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Pues bueno, mucho más de 200 obras. Lo que pasa es que hay muchas obras que tienen, digamos, varios subtítulos, o sea, que un concierto es un concierto, pero puede haber una serie de canciones que son 12, o sea, álbumes, hay ballets que tienen un montón de... O sea, que cada obra puede ser, o sea, contener pues 12 o 15 obras dentro. Estupendo. La música que siempre le ha acompañado a Cecilia, tu marido es uno de los violinistas también con más prestigio, la verdad, a nivel internacional. Nosotros también le hemos tenido actuando con nosotros. Y bueno, y tu hija también sigue por los pasos. Sí, bueno, ella es la directora de la fundación, porque ella es la que se lleva el trabajo realmente de la gestión. Yo, ya sabes que presidir es un poco honorario, pero de papeleo poco. Pero ella se lleva realmente el trabajo de la gestión que una fundación lleva. Hay gente que piensa que una fundación es algo así como una mini empresa. Y que tienes muchas subvenciones. Sí, eso es lo que piensan. Muy bien, muy bien. Pero no, lo que tiene es mucho papeleo y hay que hacerlo muy bien, porque eso tiene un prestigio y hay que mantenerlo, y sobre todo pues conlleva una serie de, realmente mucha gestión. Tenemos nuestros patronos, que son personas muy ligadas a nuestro proyecto,
y hay que tenerlos siempre muy contentos, muy animados, para que estén con nosotros apoyándonos, y es importante, pero es muy enriquecedor, no en el sentido de lo que la gente pueda pensar, sino en el sentido de lo que es lo que puede ser dedicarse a algo que realmente nos apasiona. Hombre, habéis conservado el piso familiar, la casa Sí, familiar, muy se puede importante. ver el piano donde Sí, componía... como casa museo. Exacto, como casa se puede museo. visitar. Y hay muchos colegios que están yendo, ¿verdad? Bueno, este año tenemos ya anunciadas varias visitas y sobre todo un grupo de 30 y tantas personas que vienen de Estados Unidos, periodistas todos. Hay mucho interés a nivel internacional por el maestro Rodrigo y tesis en universidades. Muchas. ¿En qué hay algún elemento común a estas tesis? O... Sí, bueno, digamos que el guitarrista es el que, digamos, es el instrumentista que más ha traído y más conoce a Joaquín Rodrigo, porque claro, el repertorio guitarrístico es universal, es único, y no hay un guitarrista del mundo que no conozca su obra. Entonces esto atrae mucho a los jóvenes, pero cuando yo empezaba a preocuparme pensando que no iba a haber más que tesis de guitarristas, esto ya, gracias a Dios, pues ha desembocado en que no, hay intereses por todas partes, todo tipo de instrumentos, y últimamente acabamos de tener una chica chelista investigando. O sea, que qué interesante. Sí, sí, sí. Interesante. Esto ha sido la semana pasada. O sea, madre mía. Es Gonzalo, continuo. No sé si quieres preguntarle o comentar algo con Cecilia, porque... Es que la investigación es así, ¿no? Uno nos podemos dedicar a la biomédica, pero la investigación en cualquier rama del conocimiento es apasionante. Y a mí me gustaría tener varias vidas para poder precisamente hacer esto, ¿no? Poder hacer otra tesis, no en biomedicina, como hice yo, en adicciones, sino en personas de este calado, de esa importancia, pero por su nivel incluso para la humanidad, ¿no? Por lo que ha impactado en el mundo. Antes, al comienzo del programa, antes de que comenzara el programa, he hablado con Cecilia acerca de lo importante que es la musicoterapia en biomedicina. Y vamos, no conozco el caso de la aplicación de la música del maestro Rodrigo, pero le decía un libro que yo, bueno, pues lo tengo como todos los libros de Oliver Sacks, el gran neurólogo que nos dejó hace relativamente poco, que se llama Musicoterapia, ¿no? Cómo él trataba a sus pacientes con música y los avances que se pueden conseguir, que a veces son superiores a los que puedes conseguir con la farmacoterapia. Y desde luego, cuando ya los usas conjuntamente, la música y la farmacoterapia, los beneficios para el paciente son mucho mayores. Entonces Pues siendo una cosa tan lógica y natural, me pregunto yo por qué no hay mucho más música en un hospital, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hemos implementado, dependiendo del hospital, por ejemplo, la terapia con mascotas, particularmente en terapia a niños con enfermedades muy graves. Hemos implementado incluso el ahora conocido por el mindfulness, ¿no? En estudios de cáncer, y no hemos terminado de implementar algo así. Que es como los ejercicios espirituales, pero de ayuno. Sí, porque es un poco de reflexión y meditación. Sí, yo la verdad soy totalmente ignorante, me puedo declarar en ese tema, pero sé que se está aplicando. Y sin embargo, disponemos de un libro así, que es como una Biblia sobre la musicoterapia, y no por un desconocido, sino por un gran neurólogo en sus pacientes de neurología, y no terminamos de echarlo para adelante. Cuando los beneficios, vamos, es que están ahí. Pues no se entiende muy bien, porque además es algo que no sería oneroso. A lo mejor cualquier otro tipo de tratamiento pudiera ser mucho más costoso, y tener un grupo de músicos o un solo músico que, bueno, yo lo he hecho, y yo creo que la Orquesta Nacional tiene un programa de solistas que van de vez en cuando por... Ah, sí, me voy a enterar, qué interesante. Sí, porque lo he oído, y los músicos van gustosos a hacer este tipo de presentaciones y estas colaboraciones, porque es que nos llenan a todos, es algo que realmente, hasta yo creo que lo necesitamos, aportar eso a gente que necesita. Efectivamente, y además al ver justamente cómo la gente que no está bien se tranquiliza, y el sentir de encontrarse mejor, además que escuchar 4 notas, es que
Bueno, el efecto ansiolítico está Fantástico, perfectamente demostrado, absoluto. pero es que además no estamos metiéndonos en el campo de nadie, ¿no? Estamos diciendo No, hay que claro. hacer una medicina individualizada y no desde solo un punto de vista, como pueda ser la farmacoterapia, al revés, si lo podemos atacar desde varios puntos de vista, desde varios, digamos, pues lo que hablamos antes, imagínate, aunar algo tan razonable como la terapia con animales, con música y con fármacos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y especialmente en las enfermedades mentales, ¿verdad? ¿Por qué no? Como una de la que vamos a hablar ahora, de la depresión. Mentales. Es algo que sí, que no se entiende muy bien, no sé si es, bueno, pues cómo vamos hoy en día, ¿no? Que vamos con Pues la lengua razón de afuera, más. ¿no? Efectivamente, razón de más. O sea, Y buscando casi siempre como muy lejos y cambiando, que está muy bien innovar, y los robots y todas estas cosas, pero hay otras que tenemos muy cerca de nosotros y que pasamos por alto, ¿no? Según estabais hablando, digo, bueno, pues a lo mejor no es un dicho muy afortunado, pero existe, que dice que la música amansa a las fieras, ¿no? Esto No, pero eso es es una frase muy de mi madre para cuando se estaba muy nervioso, y decía música, ¿no? Pero cómo nuestros estados de ánimo se acompañan o necesitamos escuchar una música o cualquier otra, y es que te repercute muchísimo. O sea, quiero decir que no hace falta, sí hace falta investigar, Gonzalo, Sí. pero que lo experimentamos en nosotros mismos, la satisfacción que nos da el tipo de música que nos guste a cada uno, escuchar una buena interpretación, es que te cambia el espíritu, la felicidad. Sí. es además, antes hablábamos de no solo hacer más larga la vida, ¿no? Alargarla. Nosotros manejamos un parámetro que son los años de vida ajustados por calidad, porque de nada sirve vivir 20 años con una calidad ínfima, ¿no? Entonces, precisamente ahí, en el ajuste por calidad, es donde jugaría un papel importante, como otras muchas artes y otras muchas disciplinas del ser humano, ¿no? Porque, bueno, no vamos a discutir si puede curar el cáncer o no, lo que puede aumentar es mucho la calidad de vida de ese paciente, mientras le estamos también tratando con otras cosas y de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, Interesante. Cecilia, la obra del maestro Rodrigo se representa por todo el mundo, porque eso es otra cosa que hemos hecho, te decíamos, y además en la página web se puede ver. ¿Cuántos conciertos hay esta semana con música del maestro Rodrigo? Por los sitios más variados y también más impensables. También premios a los que se presentan candidatos de muchos sitios. ¿Cómo te sientes cuando en España, pues como tantas cosas, que empezamos a mirar compositores, autores fuera, y hombre, yo sé que, a ver, pues os quieren especialmente en Aranjuez y se esmeran, no podía ser de otra manera, pero falta un poco de cariño nacional, ¿no? Bueno, dejemos de lado lo que se refiere a mi padre. Yo creo que, como a modo de generalidad, los españoles, y no digo somos, porque yo no, son dados a, digamos, entre comillas, no menospreciar, pero no apreciar en su debida medida lo que es nuestro y lo que es español, dando paso primero a lo que nos viene de fuera, sin fijarnos si la calidad es mejor o peor, mejor lo que viene de fuera. Entonces eso ya es un punto de partida para que, bueno, pues lo español parece ser que le damos un poco menos de importancia, de apego, yo no me puedo quejar, no debería de quejarme, pero creo que los españoles debemos realmente de apreciar más y mejor lo bueno que tenemos, que es muchísimo. Desde luego que sí. Y mira, y vosotros también en la Fundación tienes un equipo bárbaro de trabajo, porque comentamos al principio un poco de pasada como tu madre iba guardando pues recortes y documentación. Todo eso ha habido que ponerlo en orden, adecuarse a los tiempos y no se acaba actuales. Nunca. Claro. Porque cada palabra que sale en la prensa, esta entrevista estupenda, todo eso va a entrar a formar parte ya del archivo. Tenemos un archivo riquísimo, pues audiovisual, de fotografía, no digamos de prensa, también de correspondencia. Ojo, que con las nuevas tecnologías se va a acabar la correspondencia fantástica, las firmas de gente extraordinaria.
yo qué sé, a eso me preocupa un poco. Bueno, pues aprovechamos ahora para hacer un alto y ahora recuperamos la preocupación, la dejamos de lado, no la recuperamos, la dejamos de lado. Nos vamos hasta Mundo Natural con una recomendación que nos hacen de un productos que pueden encontrar en las parafarmacias de Mundo Natural y también en centros especializados. La pérdida de atractivo es una de las principales preocupaciones entre las personas que padecen alopecia. Enervital Capilar de Mundo Natural es un complemento alimenticio a base de queratina, sabal y catalasa que también contiene minerales como zinc y selenio y biotina que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Lúcete con Enervital Capilar de Mundo Natural. Bueno, tenemos a Cecilia Rodrigo aprovechando para preguntar a Gonzalo Herradón, pero le voy a decir que ahora lo haga como corresponde, que repita la pregunta para que la escuchen todos ustedes, porque ya le ha picado a ella la curiosidad. Es que era muy interesante, además, la pregunta que estaba haciendo. Sí, recuerdo que Gonzalo, y lo leo para no decirte lo que no eres, es profesor titular de farmacología de la Universidad CEU San Pablo, entre otras muchísimas cuestiones. Cecilia, la pregunta es que no la puedo superar. ¿La puedes repetir para que la escuchen nuestros espectadores? Pues yo le pregunto a Gonzalo que en su mundo, en su ambiente de investigador científico, se da un poco ese mismo sentir de que lo español parece ser que es un poco menos valioso que lo que nos viene de fuera. Sí, es así, efectivamente. Además, sin razón completamente, No, claro. porque además nosotros estamos sometidos continuamente a evaluaciones, además cuantitativas, con índices que se pueden calcular. Y uno se da cuenta, por resumir, que realmente en España los logros científicos que se consiguen no solo son equiparables, son a nivel mundial, pues de verdad estamos en el top 10 de los países productores de ciencia, pero con mucho menos recursos, que yo muchas veces cuando pues tenemos reuniones, comisiones, a nivel incluso de los programas europeos, el Horizonte de 2020, los programas ministeriales. ¿Qué es eso del Horizonte 2020? Es el programa de la Comisión Europea que manejamos en términos de investigación para proyectos grandes europeos a distintos niveles, desde apoyar al investigador junior, postdoctoral, a gente muy consolidada, proyectos muy grandes, a todos los países. Son generalmente consorcios en los que varios países aunan fuerzas para resolver un problema clave muy grande, muy difícil de resolver de otra forma en un grupo pequeño. Y hablando, pues siempre hay que poner también un poco sobre la mesa de cualquier productividad está sujeta a lo que hayas invertido en ella. Y aquí no somos conscientes de eso. Es la productividad de España, por lo invertido, es excelente. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente, yo siempre digo, bueno, artículos, por decir, artículos en Nature, por decir una revista que conoce todo el mundo, muy grande. Bueno, pero no es lo mismo publicar 10 artículos en Nature teniendo un presupuesto de 10 millones de euros que teniendo un presupuesto de 100.000 euros. Estaremos de acuerdo, ¿no? Y aquí yo creo Perdona, Gonzalo, pero yo es que esta revista no me la ha presentado nunca nadie y no la conozco. ¿Es una revista científica? Es una revista científica. De gran prestigio, De gran supongo. prestigio, efectivamente, a nivel mundial, pero también la puedes encontrar en los kioscos, no es muchos, pero las puedes encontrar. Es un poco, tiene artículos un poco más divulgativos y otros que no, que son, bueno, pues ciencia dura. La editorial es americana, creo. Sí, esa es una buena pregunta porque yo nunca sé dónde está la editorial, cómo funcionan, quiero decir, mundial, es mundial, otro, claro, dónde está perspectiva. radicada, efectivamente. Es una buena pregunta, hay muchas en los Países Bajos, en otros países. Sí. Entonces yo creo que es muy interesante plantearnos eso, es decir, si tenemos estos recursos y conseguimos esto, yo creo que hay que ponerse en valor. Y luego, lo que sí que tenemos que mejorar mucho realmente también es en la transferencia de tecnología, porque luego ocurren cosas como generamos el conocimiento, un conocimiento que es un punto y aparte en medicina, y a lo mejor no andamos lo suficientemente inquietos en el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, y el descubrimiento se va a otro sitio en términos de propiedad intelectual, con lo cual rinde los beneficios en otro sitio, ¿no? Somos un país eminentemente científico y con grandes publicaciones científicas, pero nos debemos preocupar igualmente por esa transferencia de tecnología, no solo contribuir al progreso de la ciencia a nivel mundial, sino que eso redunde en España también, ¿no? Que también para eso estamos un poco aquí. Sí, ¿Algo que comentar? Me gustaría añadir el talento que hay en España, porque esa es otra. Resulta que vamos por ahí
Y bueno, muchas veces, pues no a la altura de los demás, que como dices tienen muchos más recursos, pero mucho más por encima de muchos de los que hay. Es que está implícito Cuidado, en la ecuación, si consigues llegar al mismo sitio con 10 Menor, veces menos quiere recursos, decir- que desbordas talento, Absolutamente. efectivamente, porque si no, no se te ocurre la forma de llegar allí, ¿no? Claro. Hay Efectivamente. muchísimo talento. Y gente joven, Y gente buena, joven valiosísima, valiosísima. de todo tipo de campos y de modalidades y de Eso profesiones. me gusta que lo destaquéis. En el arte muchísimo y en la Sí. cultura. Totalmente de Pero, acuerdo. Yo cuando veo, por ejemplo, Dios. ahora las ayudas de la Comunidad de Madrid para becas, para investigadores jóvenes, pero ya con cierto caché, que vengan Sí. de fuera, que están fuera, traérnoslo con un salario digno para el trabajo que hacen, ¿no? Son becas de atracción de talento y que se están llevando a cabo y se van a ejecutar en breve, pues yo me alegro muchísimo. Ojalá se pudieran dar más, ¿no? Pero es que hay que hacer ese tipo de repatriación, si me permites la palabra, ¿no? Por supuesto, no, pero está bien que lo destaquéis, porque en esa acusación permanente, ¿no?, que nos hacemos los españoles a nosotros mismos, como dice Cecilia, nosotros no, los que estamos aquí no, pero en general, que yo también me hago salvedad, porque cuando se hacen generalidades, digo, bueno, esos serán otros, ¿no?, pero yo no me veo reflejada en eso. Hay otra cuestión contra la que lucho mucho y voy buscando ejemplos, o sea que me venís muy bien para citaros en alguna de estas discusiones que tengo. Dicen, no, es que a la juventud no le interesa la cultura, a la juventud no le interesa, no, que digo, ¿a qué juventud? ¿Usted a quién conoce? Es que eso de generalizar, yo veo, pero vamos, a diario, personas con preparación, con unas ganas de superarse, de trabajar. Pero eso... Igual que hay otros que no, pero es que eso en nuestra época, cada uno la nuestra, también la ha habido. Pero yo que me gustan mucho las ciencias del comportamiento y me dedico a la sí, neurociencia. interesante. Al fin y al cabo las adicciones es una ciencia del Claro. comportamiento, ¿no? Esto es como el profesor que va a clase, yo soy profesor y tienes una clase de 50 alumnos Sí. y tienes una clase excelente, estás muy satisfecho, pero hay 2 o 3 personas en esa clase, no llegan al 10%, que son realmente pues un problema por comportamiento y por muchas otras cosas. Cuando luego tú te vas a tomar un café y hablar con gente como vosotras o en un programa, normalmente nos centramos en el caso que nos preocupa, que son Claro. el de esos 3 chicos. No te voy a decir, tengo 47 chicos excelentes o chicas Sí. excelentes que a su edad tienen una capacidad de asociación de ideas que jamás hubiera soñado. No te digo eso, te digo, tengo 2 problemas en clase que me están rompiendo la dinámica de la clase y entonces parece que, pues, que los jóvenes son así, ¿no? Y no. Pero es un problema del cerebro humano, que yo te voy a contar el problema, no te voy a contar en general Claro. lo bien que van las cosas, ¿no? Claro, pues hablando de problemas, uno y de nuestro siglo, dicen que es una de las enfermedades igual que la obesidad, que ya hablaremos otro día, creo que está muy conectada también con la mente, no siendo que allí exista una enfermedad, que eso es distinto, quiere decir alguna alteración del metabolismo, ¿no? La depresión. También se banaliza, es que estoy depre, ¿no? Claro, tener bajo estado de ánimo, encontrarse triste, si ha tenido algún varapalo profesional o personal, es normal que los sentimientos se alteren, pero la depresión es otra cosa, Gonzalo. La depresión es otra cosa y como cualquier enfermedad mental es más difícil de diagnosticar que una enfermedad medible, porque si a nosotros nos miden los niveles de colesterol, pues enseguida nos van a diagnosticar hipercolesterolemia o no, eso es fácil. Es más difícil diagnosticar las enfermedades mentales. Y además es que hay una línea roja muy finita entre los distintos desórdenes mentales, porque podemos hablar con grupos de psiquiatras dónde acaba la depresión y empieza la ansiedad, cuando en la mayoría de los pacientes vienen juntos, por ejemplo. Desórdenes como el desorden bipolar, la enfermedad bipolar o la esquizofrenia también tienen picos de manía, picos de depresión. Es muy difícil el campo de las enfermedades mentales, pero hay herramientas para diagnosticarlo y no podemos dar la espalda al problema. Ahora me parecía el momento adecuado para hablar de la depresión porque, bueno, si echamos un vistazo solo al siglo XXI, ahora mismo tenemos aproximadamente un 2,5% de la población española con depresión. Bueno, no, perdón, estoy hablando, sí, de un 2,5% que a nivel mundial se trasladarían aproximadamente unos 300 millones de personas con depresión a nivel mundial. Y es un problema grave por todo lo que afecta al individuo, pero también al entorno del individuo. Claro, es una enfermedad que tiene un impacto grande en el entorno del individuo. Y además lleva otro problema asociado y es el tratamiento farmacológico.
Primero hay que diagnosticarlo bien y luego hay que tratarlo. Pero si habéis tenido la oportunidad de hablar con alguien con esta enfermedad, generalmente no se llega con el primer fármaco a un efecto beneficioso para el paciente, sino que generalmente no responde, estoy hablando más del 50% de los casos, no responde el paciente, hay que esperar un mes a ver cómo responde, pero al final no responde, y tenemos que pasar a un segundo fármaco, y es posible que a un tercer fármaco, y entre medias pues se nos están pasando meses de vida del paciente con el impacto en el entorno. Cuando uno ve ese tipo de resultados farmacológicos, cuando tienes una población muy grande de pacientes y el 50% responde a un fármaco y el 50% no, es muy probable que haya una vulnerabilidad genética diferente. Es decir, la carga genética del individuo está haciendo que las dos poblaciones respondan de forma diferente al fármaco. Y eso lo sabíamos, ¿no? Y los datos estaban ahí. No responden los pacientes. Y precisamente por hacer, ya que estamos, ¿no?, apología de la ciencia española, pues precisamente en los últimos 12 meses se han publicado 2 estudios muy grandes, uno en España, llevado a cabo en 18 hospitales diferentes, prácticamente a la vez que otro estudio en Estados Unidos, llegando a las mismas conclusiones. Y es que han cogido a los pacientes, era un número altísimo, y se les hace un estudio genético antes de ponerles en el tratamiento con el antidepresivo que toque. Y resulta que haciendo ese estudio genético y debido a esos genes eligiendo el fármaco adecuado, se ha aumentado muy significativamente el número de pacientes respondedores con el primer fármaco, lo cual estamos hablando de meses de adelanto sobre la enfermedad y un impacto en la calidad de vida del paciente tremendo. Los datos eran muy significativos, muy importantes y a mí me gustaría romper una lanza en eso, en el estudio genético. Esto es una ciencia, es la farmacogenética. Cómo tienes que entender cómo la carga genética del individuo altera la respuesta al fármaco. O sea, hay una cuestión en la que soy crítica para algunas personas que tienen depresión. Durante muchos años haciendo radio, Gonzalo, y recibiendo llamadas pues, en programas médicos de personas que entraban a preguntar, pues igual que si hay un abogado, casi siempre van a preguntar por 2 temas, o por lo menos cuando yo hacía los programas era así. Uno es las herencias y otro son las comunidades de vecinos. Eso era un abogado, eran esos especializadas. Sí, porque siempre hay follones en eso. Bueno, eso claro, eso siempre hay follones. Cuando entraba preferentemente mujeres, hablo de mujeres, alguna oyente que tomaba medicación para la depresión, yo lo sabía sin necesidad de hablar con ella por cómo habla. Hace poco, en una tienda que estaba comprando unos regalos, entró una señora con un comportamiento un poquito extraño y la verdad que fueron pues, muy generosos con ella, trataron muy bien, hasta ella compró. Y cuando se marchó, les digo, es que está con tratamiento para la depresión. Me dice, claro, no me conocían en la tienda, debían pensar como que era yo una iluminada por cómo hablaba. Entonces, yo sí he observado que hay algunas personas, por lo menos, que se les da un tipo de medicación que en realidad es para tenerlos aletargados. Entonces, llevan años y años y años, no se atreven a dejarlo, van incorporando nuevas cosas, entonces es una manera de hablar que sería semejante a alguien que estuviera borracho, pero no están borrachos, o sea, controlan, pero no pueden tener una adicción perfecta, y a mí me da mucha pena porque veo que esa persona, lo que a lo mejor está aparentemente en equilibrio, pero lo que está para mí es muchos niveles por debajo de lo que tiene que estar de vitalidad. Entonces, no sé cómo se puede conjugar eso. Pues es un punto crítico. Como en otros programas tenemos una conexión casi telepática. Hay un problema y es el abuso de los antidepresivos. Efectivamente. ¿Y dónde está el abuso? No va el paciente a comprarlo a la farmacia, sino que se prescriben antidepresivos, ¿no? Hay unos datos, por ejemplo, en el año 2000 se prescribían o se tomaban en España 26 dosis diarias de antidepresivos por cada 1000 habitantes. Y en el año 2013, solo 13 años después, 80. Se ha triplicado. O sea, de 26 a 80. De 26 a 80. Se ha triplicado en 13 años, ¿no? Bueno, está la crisis, la gran crisis de 2008 de por medio y todos los años sucesivos. Ahí en el año 2010 hubo un boom de prescripción de antidepresivos. Obviamente la gente lo estaba pasando muy mal. Pero son unos fármacos
que son modificadores de conducta, claro, los fármacos. Pero ahí iríamos en lo que has dicho, que es muy importante, pero ¿cuál es el diagnóstico? Porque evidentemente, si he perdido el trabajo, no trabaja nadie en mi casa, no vamos a poder pagar los recibos, o sea, ahí lo que te viene un susto tremendo. Entonces, ahí lo que tienes es una preocupación evidente, ¿no? Sí, yo más que a eso, que también se puede achacar, obviamente, es como la crisis de los opiáceos que hay ahora en Estados Unidos. Tremendo. ¿Por qué? Porque se abusa de la prescripción de opiáceos. Exacto. Entonces, hay una epidemia y la gente mueren 115 personas al día de sobredosis de heroína. Bueno, eso lo podemos hablar en otro programa. Sí. Pero el problema comienza en un abuso de la prescripción de los opiáceos, ¿no? En los hospitales. Aquí yo creo que yo tengo mucha relación con muchos psiquiatras y creo que son personas perfectamente preparadas para hacer un diagnóstico claro, pero luego lo que no estamos tan avanzados es en lo que decía, elegir la medicina individualizada para tratar al paciente. Sin estudiar, por ejemplo, cómo metabolizas tú un antidepresivo, cómo lo metabolizo yo, a los dos nos van a dar la misma dosis de ese antidepresivo. Mientras que, por ejemplo, te voy a decir una cosa, pero que no cunda el pánico, en España hay un 10% de lo que llamamos metabolizadores lentos y un 10% de metabolizadores ultrarrápidos. Sin meterme en los intríngulis de la cuestión, eso significa que si te doy un antidepresivo y eres metabolizadora lenta, tus niveles plasmáticos del fármaco van a estar mucho más altos porque no eres capaz de eliminarlo. Y esa persona a lo mejor responde a lo que tú detectas en esa persona con problemas de lenguaje, etcétera. Sin embargo, si eres metabolizadora ultrarrápida, lo que va a ocurrir es que no va a tener efecto terapéutico, porque lo eliminas antes de que tenga. Y entonces tengo un paciente que no responde a la medicación, qué lástima, ¿no? Habrá que probar con otro fármaco. Cuando si hubiera hecho un estudio genético previo, te hubiera dicho, eres metabolizadora ultrarrápida, te voy a dar el doble de dosis, no te preocupes. No vas a tener más efectos adversos. Es que tú eres capaz de eliminarlo el doble de rápido que los demás. Además lo necesitas porque si no, no te hace efecto. No te hace efecto. No, entonces, eso lo he entendido perfectamente y claro, veo que va por ahí el estudio. Por ejemplo, no sé, a ti un zumo de naranja, ¿cómo te sienta por la mañana? Lo hago todas las mañanas. Vale, pues a mí me das un zumo de naranja por la mañana y me matas porque tengo problema con el hígado y eso dicen, ¿no? Un zumito de naranja, pues claro, ahí está, hay que saber el metabolismo, la genética. No, ¿verdad? No. Lo decía Gregorio Marañón, creo, espero no equivocarme, en el año 1897. Nos dedicamos a tratar enfermedades y lo que tenemos es que tratar enfermos, que es una cosa diferente. No es lo mismo nosotros tres diagnosticados con depresión, necesitamos un tratamiento individualizado. No podemos, es cierto que se consumen recursos, pero no te creas que tantos, ¿eh? El análisis genético, que además te sirve para muchas otras enfermedades, no es tan caro, porque sabemos los genes concretos que tenemos que estudiar. Y además a la larga, desde luego, que es súper práctico, porque si aciertan con el medicamento y se va a curar esa enfermedad, pues todos están contentos. Bueno, una recomendación que nos llega también desde Mundo Natural, para Farmacia Mundo Natural, con establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante. Tienen información también a través de su página web, parafarmaciamundonatural.es. La pérdida de atractivo es una de las principales preocupaciones entre las personas que padecen alopecia. Enervital Capilar de Mundo Natural es un complemento alimenticio a base de queratina, sabal y catalasa que también contiene minerales como zinc y selenio y biotina que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Lúcete con Enervital Capilar de Mundo Natural. Bueno, pues creo que vamos a cerrar el programa con broche de oro, porque al respecto de lo que estaba comentando Gonzalo, Cecilia Rodrigo tiene anécdota. Bueno, Gonzalo citó al doctor Marañón, que era una eminencia en todo, y en una de estas, pues un día el maestro Rodrigo pues se sintió muy malito, y entonces pues llamó al doctor Marañón. Yo no sabía, porque yo vivía entonces fuera de España, no sabía quién era, y estaba casualmente en Madrid, y abrí la puerta cuando llamaron y me encuentro un señor y le pregunto, ¿sí? Y me dice, soy el doctor Marañón. Claro, me quedé petrificada. ¡Qué barbaridad! Pase usted. Y estaba mi pobre padre postrado en un silloncito muy abatido, lo miró, lo remiró, habló con él un gran rato y se fue dejándonos una receta y un papelito en la mesa. Y aquella receta, que el papelito histórico ponía, entre otras cosas, tómese usted tal comprimido de esto y de aquello y de lo otro, y al final ponía, y sobre todo, trabaje solo cuando tenga ganas.
¿Qué me dices? Nos lo deberían prescribir a todos. Pero no me digas que no es ¿Y lo maravilloso. tienes? Hombre, claro, firmado por don Gregorio Esa fue tu madre que Marañón. lo guardó. Oh, claro, lo guardaba todo, guardaba Pero todo. qué historia, Cecilia. ¿Qué Es venía tan al maravillosa, cuento? es maravillosa. Porque tu padre trabajaba a todas horas. ¿Me permites citarla en clase cuando esté Sí, dando claro, clase a mis claro, alumnos de claro, farmacología? claro, Porque igual que cito la cita de los enfermos Muy y la bien. enfermedad, me encantaría contar esta anécdota. Y además hablas del maestro Rodrigo. Efectivamente. No, pero Efectivamente. es todo el conjunto Sí. anecdótico que yo no supiera quién era aquel. Mi madre me dijo, Sí. "¿Pero tú no sabes quién es el doctor Marañón?". Digo, no, yo vivo fuera. Pero sí es el médico más famoso y el mejor del mundo, y ha venido a ver a papá, y fíjate, ya ha venido a casa, y se ha molestado en venir a casa, y mi pobre padre ahí todo prostradito así, y claro, con aquel papel. Madre mía. Deliciosa. La anécdota. De verdad, de verdad. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. un Enhorabuena por tu trabajo, no solamente en la investigación, sino por esa labor docente tan fundamental. Yo creo que todos recordamos a los buenos maestros. Antes hablábamos de lo que recordamos, de lo que hablamos. Sí. Somos tendentes muchas veces a hablar de lo que no funciona o de lo que está mal. Y un buen maestro te puede llevar a disfrutar de una asignatura que a lo mejor a ti no te hubiera interesado y hacer una pasión de tu vida, y desde luego que debes estar haciendo mucho bien a las nuevas generaciones. Lo intento. Seguro. Además, siempre tengo ganas. Siguiendo con la anécdota del Pero doctor cuando Marañón. no tengas, no te fuerces. Bueno, pero si algún día no quieres dar clase, Pues me planto. dices, pues mira, como el doctor Marañón dijo eso, Exactamente. Y Me no- apropio de la prescripción al maestro Rodrigo. claro, y no quiero que me venga a mí una depresión, Pues listo. pues listo. Y a ti, Cecilia, Bueno, ya sabes, pues... no, que- no tenemos palabras. No, ya no, sabemos. porque es una maravilla, la verdad, lo que hacéis, lo bien organizado que está, porque claro, esto del arte, de la música, de la cultura es muy bonito, pero cuando hay que hacer una estructura, hay que hacer números, hay que hacer que las cosas sean viables, que perdure ese legado del maestro, que en definitiva retrató también España, por mucho que la obra archiconocida de él la escribiera en el barrio latino en París. Sí. ¿Cómo lo sabes? Lo sabe todo, Todo. porque es que ha estado allí, ella. Sí, estuvimos porque pusieron una placa, Qué bonito. siendo alcaldesa, que era una española. Sí, Hidalgo está, no sé, no se llama, Exacto, no recuerdo no se llama el ahora. nombre, pero no sé qué Hidalgo. Y bueno, pues claro, por muy poquitos días no coincidió, coincidimos. pero a la semana de poner la placa fuimos al sitio, que por cierto al lado había una pastelería maravillosa, Sí, 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 sí. Y bueno, yo miraba aquella casa, Humilde. sí, feíta. y yo decía, ay, ¿aquí en qué planta sería que el maestro compuso? Bueno, humilde, pero en un sitio que estaba muy bien ubicado a día Sí, de hoy, no frente está a la mal, ¿eh? Sorbona y sí, 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 sí. Sí, sí, Así sí. que, bueno, Cecilia, para toda tu familia, como siempre, nuestro cariño, y espero que, ya que hemos cogido camino en la tele, que hagamos más breves estos encuentros. Así que hasta pronto. Y a todos ustedes, pues una última recomendación, si me lo permiten, bueno, y si no, también. Y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Hasta pronto. No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el mundo.